El día comenzó como cualquier otro. En la misma rutina que ya se había vuelto automática en mi vida. Me levanté antes del amanecer. Un reflejo que la disciplina militar había dejado grabado en mi ser. Como ex soldado, la estructura de mi día no era negociable. Entrenamiento matutino. Un desayuno rápido. Y luego zambullirme en el mar de tareas diarias. Cada gesto, cada paso, cada mirada parecía perfectamente calculada. Controlada. Pero aún así, algo estaba por cambiar. Algo que ni yo mismo podía predecir. Pero que se encontraba acechando en las sombras de mi vida. Como en las mejores lecciones de guerra. Había aprendido a detectar amenazas antes de que se manifestaran. Pero ahora. El enemigo no era externo, estaba en casa. En el lugar más sagrado de todos. Mi familia. En el transcurso de los últimos años. Había creído que había construido una vida sólida. Un matrimonio con Tracy. 3 hijos adorables. Tyler, de 7 años, y las gemelas. Beth y Emily, de 6. Vivíamos en una casa amplia. En un barrio tranquilo. Nuestros padres vivían cerca, y las visitas de ellos a menudo se intercalaban con las sonrisas de mis hijos. Mi vida parecía un cuadro de estabilidad. Una obra perfecta de familia. Trabajo y hogar. Pero algo se había ido desmoronando lentamente. Algo que yo no había querido ver. Ahora me doy cuenta de lo que era. La confianza ciega en una vida que pensaba que era inquebrantable. El primer signo llegó sin previo aviso. Cuando Tracy comenzó a cambiar. No fueron grandes gestos. Pero los pequeños detalles fueron acumulándose hasta formar una montaña de señales que, de haberlas notado, habrían sido suficientes para alertarme de lo que estaba por suceder. Ella empezó a vestirse de una forma más provocativa. Una que nunca antes había sido parte de su estilo. La intimidad entre nosotros, que siempre había sido un refugio, comenzó a desvanecerse. Como una llama que se apaga poco a poco. Y su trabajo. Siempre mencionaba que era una oportunidad excelente. Algo que había estado esperando durante años. Pero había algo más que no me quería decir. Algo que mi corazón no se atrevía a ver. Una noche, después de que los niños se quedaran con mis padres, llegué a casa con la esperanza de que, por fin, tendríamos tiempo para nosotros. El día había sido agotador. Pero al fin tendría a Tracy para mí solo. Sin embargo, cuando entré en casa, la encontré más ordenada de lo habitual. Se había puesto algo impresionante. Pero no para mí. Me miró con una expresión fría. Algo que no era normal en ella. La distancia entre nosotros era palpable. Pero fue lo que dijo lo que me geló la sangre. En realidad, no vamos a ningún lado, dijo, con una calma que no me dio tiempo de comprender. Me voy, pero no contigo. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Pesadas, difíciles de asimilar. La vi con incredulidad mientras me decía que tenía una cita con Stanley. Su jefe, el hombre que siempre había visto con recelo. La noticia me golpeó con la fuerza de un puño. Pero lo que siguió fue aún peor. Tracy me dijo que pasaría la noche con él. En una suite del centro de la ciudad. La rabia me invadió. Pero también el desconcierto. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba siendo traicionado. No por un desconocido, sino por la persona con la que había compartido mi vida. La madre de mis hijos. El caos se apoderó de mí. Mi mente comenzó a correr. Buscando soluciones. Respuestas. Algo. Cualquier cosa que me diera una pizca de control en ese momento. Pero todo se desmoronó ante mis ojos. La mujer a la que había confiado mi vida y el hombre que había desechado mi respeto hace mucho. Ambos enredados en algo que no pude haber anticipado. Tracy, tan calmada, tan segura de sí misma, me dijo que las cosas habían cambiado.
Que Stanley y ella llevaban meses teniendo una aventura. Y que ahora necesitaba mi aceptación para poder seguir adelante con su relación. Incluso con nuestra familia. Las palabras eran un cuchillo que me atravesaba lentamente, cortando las fibras más profundas de mi ser. Lo siento, Black. Pero esto es lo que necesito, dijo Tracy. Y sus palabras fueron como un veneno que lentamente se infiltraba en mi sistema. La traición que había sentido en las trincheras de Oriente Medio, donde sobrevivía emboscadas y situaciones extremas, palideció ante el dolor que ahora me invadía. Esta vez no había nada que pudiera hacer para prepararme. La confusión y el dolor eran tan intensos que me sentí como un hombre derrotado. Me levanté. Tomé una decisión, aunque sabía que lo que estaba por hacer sería arriesgado. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si lo que estaba ocurriendo era real. Si era solo una pesadilla. Fui a mi habitación. Tomé mi pistola de los marines y la escondí bajo mi camisa. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados, pero también sabía que el peligro acechaba. Tanto dentro como fuera de mi hogar. Cuando bajé, la vi de pie, esperando. Pero ahora, algo dentro de mí había cambiado. No podía mirar a la misma mujer que una vez fue mi compañera. Mi esposa. Me enfrenté a ella con frialdad, intentando encontrar algo de esa fuerza que había aprendido en las trincheras. Pero el dolor era tan profundo que sentí que todo mi mundo se derrumbaba frente a mí. Stanley no será parte de nuestra familia, dije. Mi voz temblando entre la furia y la tristeza. Tracy me miró, y por un segundo, pensé que vería algo de arrepentimiento en sus ojos. Pero no. Solo vi la certeza de alguien que había tomado una decisión irreversible. Lo que pasó después fue un torbellino. En mi mente, todo se desdibujaba entre la rabia, el miedo y la necesidad de hacer algo. Cualquier cosa para recuperar lo que había perdido. Pero en el fondo, sabía que ya nada sería igual. Mi vida, mi familia, mi futuro, todo había cambiado de forma irrevocable en un solo día. El dolor de la traición aún palpitaba en mi pecho cuando, con las manos temblorosas, me dirigí hacia el armario. Sabía que no había vuelta atrás. En las trincheras, había aprendido a prepararme para todo tipo de emboscadas. Pero esta era una guerra emocional. Más sutil pero igualmente destructiva. Tracy no era la mujer que había conocido. La mujer que había jurado estar a mi lado en todo momento. Me encontraba enfrentando una invasión invisible, pero mortal. Con paso firme, aunque mi mente tambaleaba entre la furia y el desconcierto. Tomé la llave que había guardado en la caja de zapatos. Aquella que me había acompañado durante años. Con la inscripción, Capitán B.C. Ramsey USMC. Tomé mi pistola 9 milímetros. Esa misma que me había salvado de tantas emboscadas. Y la sentí pesada en mi mano. Como un recordatorio de lo que estaba en juego. Pero no solo mi vida estaba en juego. Era mi familia. Mi mundo. Mi dignidad. De alguna manera, todo lo que había construido hasta ese momento se desmoronaba con cada segundo que pasaba. Mis hijos. Mi hogar. Mi matrimonio. Todo parecía escaparse de mis manos como si estuviera atrapado en una tormenta imparable. Dejé mi habitación con una determinación que ni yo mismo comprendía del todo. Al bajar las escaleras, mi mente se llenó de recuerdos de momentos felices. Recuerdos de Tracy sonriendo, de Tyler corriendo hacia mí, de las risas de las gemelas. Y ahora, solo quedaba vacío. Al llegar a la sala de estar, vi a Tracy, parada junto a la mesa del comedor, con una copa de vino blanco en la mano, como si estuviera esperando a alguien. Había algo en su mirada que me hizo detenerme. No era ni la ira ni la tristeza lo que sentía en su mirada. Era una calma inquietante,
como si ella ya hubiera aceptado lo que estaba por suceder. Mi voz salió rasposa, quebrada, mientras la miraba. ¿Realmente quieres que todo esto termine así? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Tracy? ¿Dónde está la mujer que amaba? Tracy levantó su copa y la observó por un instante, como si estuviera mirando un futuro que ya no la incluía. Luego, con una serenidad fría, me miró a los ojos. Lo siento, Black, lo siento de verdad, pero esto no es lo que pensabas. Lo que está sucediendo ahora es lo mejor para todos. Ya no puedo seguir viviendo una mentira. Las palabras me golpearon con una fuerza inesperada. No podía comprenderlas del todo. ¿Cómo alguien a quien le había entregado mi vida, mi alma, podía decirme algo tan cruel sin que se le quebrara la voz? La traición no solo estaba en sus acciones, sino también en la forma en que ahora parecía justificarlo todo. Mi respiración se aceleró, y por un momento sentí que el mundo se me venía encima. Pero aún quedaba algo dentro de mí. Algo que no iba a dejar que se desvaneciera tan fácilmente. No podía simplemente rendirme. No podía dejar que esta historia terminara de esta manera. No solo por mí, sino por los niños. Por lo que representábamos. Por lo que habíamos sido. Dime, Tracy, dije con voz baja, pero firme. ¿Desde cuándo comenzó esto? ¿Desde cuándo empezaste a ocultarme tu traición? Tracy pareció vacilar por un instante, como si quisiera devolverme alguna respuesta que aliviara la tensión. Pero sabía que ya no había palabras que pudieran arreglar lo irremediable. Finalmente, habló, y lo hizo sin rodeos. Fue hace 7 meses, confesó, cuando Stanley comenzó a confiar en mí para trabajar más de cerca con él. Al principio, pensé que era solo profesional. Pero luego, con el tiempo, todo cambió. No lo planeé, Black, no lo hice. Pero después de un tiempo, no pude detenerme. El aire se volvió espeso a su alrededor. Las palabras de Tracy flotaban en el ambiente como un veneno invisible. Cada palabra que salía de su boca era un latigazo directo a mi corazón. Y cada uno de esos latigazos desgarraba lentamente la imagen de la vida que había creído que teníamos. Mi mente no podía asimilarlo. No podía aceptar que los recuerdos, los momentos compartidos, la promesa de un futuro juntos, todo eso hubiera sido una fachada. Una mentira cuidadosamente construida para ocultar lo que realmente ocurría. ¿Y Stanley? Pregunté, mi voz tomando un tono más áspero. ¿Qué fue de él? ¿De verdad pensaste que esto no iba a afectar a nuestra familia? Tracy cerró los ojos por un momento. Como si estuviera enfrentando la verdad por primera vez. Como si en ese preciso instante las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar en su mente. Sí, Black, lo que pasa con Stanley es lo que tú ya sabes. Hemos estado juntos. No quiero que lo tomes como una excusa. Porque no lo es. Pero fue lo que pasó. Mis manos se apretaron en puños. Pero no las levanté. No podía. No quería perder la compostura. La sensación de traición estaba demasiado viva. Demasiado palpable. Había sido un hombre de acción. Un hombre que había enfrentado peligros mortales en el campo de batalla. Pero aquí, en este momento, me encontraba con un enemigo mucho más cercano. Mucho más doloroso. ¿Sabes lo que me dijiste hace años? ¿Tracy? Dije, mi voz temblando ligeramente. Me dijiste que siempre estarías a mi lado. Que juntos lo haríamos todo. Y ahora, ¿qué me dices? ¿Que lo arruinamos todo porque no pudimos mantener nuestra relación? ¿Que todo lo que he hecho, todo lo que he luchado por darles, no fue suficiente? Tracy bajó la mirada, y en sus ojos pude ver algo que no había visto antes. Culpa. Pero no era suficiente. No bastaba para reparar lo que ya estaba roto. La angustia que sentía no podía ser ignorada. Ni siquiera por ella misma. Lo siento, Black, susurró,
Lo siento más de lo que te imaginas. Pero no puedo hacer más. No sé si hay algo que pueda hacer para cambiar esto. Las palabras de Tracy me hirieron de una manera que no entendía. Me sentía como un extraño en mi propia casa. Como si toda la vida que había construido junto a ella fuera una mentira. Un espejismo que se desvanecía frente a mis ojos. Pero en el fondo de mi alma, algo dentro de mí no quería rendirse. No quería que todo terminara así. No sin luchar, no sin saber la verdad, sin ver la justicia hecha realidad. Y entonces, mi mente empezó a planear. Si Tracy y Stanley pensaban que todo terminaría aquí, estaban muy equivocados. Había un plan en mi mente. Uno que me permitiría ver cómo todo se desplomaba ante sus propios ojos. ¿Sabes qué, Tracy?, dije, mi tono de voz cambiando. Aún no has visto lo peor de todo esto. Todo esto no termina aquí. Estás equivocada si piensas que la vida simplemente continuará. Te prometo que verás lo que pasa cuando uno es empujado hasta el límite. Con esas palabras, me di la vuelta y me dirigí a mi habitación, donde comencé a trazar mi siguiente movimiento. No sabía aún cómo todo esto terminaría. Pero estaba decidido a que no fuera de la manera en que Tracy y Stanley esperaban. El aire en la habitación estaba pesado, casi irrespirable, mientras la furia burbujeaba dentro de mí como una olla a presión. Había llegado a un punto sin retorno. No podía permitir que la traición de Tracy y Stanley quedara impune. La determinación que sentí no era solo por mi propio honor, sino también por el futuro de mis hijos, por el matrimonio que había dedicado toda mi vida a construir, y por la justicia que no podía dejar de luchar por obtener. Me quedé en silencio unos minutos, observando mi reflejo en el espejo, buscando alguna respuesta, alguna señal de que aún quedaba algo de la persona que era antes de este huracán emocional. La rabia me nublaba la mente, pero sabía que no podía actuar impulsivamente. Cada paso debía ser calculado. Cada movimiento debía ser perfecto. El caos que se desató en mi vida no podía ser solucionado con simples gritos o confrontaciones. No. Necesitaba algo más. Algo más fuerte. Algo que les hiciera ver que no iban a salirse con la suya. Me dirigí nuevamente hacia el escritorio, donde guardaba mi pistola, mi última línea de defensa en un mundo que ya no reconocía. La sentí en mis manos como un recordatorio de todo lo que había enfrentado en el pasado. De todas las batallas que había librado y ganado. Pero esta guerra no sería como las anteriores. No sería en un campo de batalla. No sería con armas ni con sangre derramada. Esta guerra sería psicológica, emocional, y todo lo que tuviera que hacer para ganar. Lo haría. Mi primera decisión fue clara. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo más que palabras vacías y promesas rotas. Necesitaba algo que los pusiera en evidencia. Algo que demostrara que todo lo que había pasado en los últimos meses no era una simple coincidencia, sino una conspiración cuidadosamente orquestada entre mi esposa y Stanley. Tomé mi teléfono y activé la grabación, escondiéndolo en el bolsillo de mi chaqueta. No era la primera vez que utilizaba esta técnica. En mis días como infante de marina, la vigilancia y la anticipación de movimientos eran fundamentales. Esta vez, no sería diferente. Salí de la casa con el corazón latiendo acelerado. El sonido de mis pasos resonando en la quietud de la noche. El aire frío me azotaba la cara, como si el mundo entero me estuviera reclamando una respuesta. Al llegar a la casa de Stanley, me di cuenta de lo fácil que había sido llegar hasta allí. La fachada de su mansión, con sus luces tenues y su jardín perfectamente cuidado, no mostraba nada que delatara lo que realmente ocurría en su interior. La mentira y la traición se tejían en las sombras de esos muros. Y yo estaba a punto de destaparlo todo.
Me quedé frente a la puerta unos minutos, respirando profundamente. Sabía que cada segundo que pasaba aumentaba la tensión en mi cuerpo. La adrenalina comenzaba a invadir mis venas. Pero esta vez no dejaría que me desbordara. Todo tenía que salir bien. Golpeé la puerta, y al instante, Max, el guardia de seguridad de Stanley, abrió. Su mirada era fija, calculadora. Pero cuando me vio, su expresión cambió por un instante. Un ligero destello de reconocimiento. Yo también lo reconocí. Max, aunque no lo admitiera, había estado al tanto de la relación entre Tracy y Stanley. Nadie puede estar tan cerca de esos círculos y no notar lo que sucede en las sombras. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz grave y autoritaria. Vengo a hablar con Stanley, respondí, manteniendo la calma. Max me observó por un momento, pero al final, me dejó entrar, mientras caminábamos por el pasillo de la mansión. Cada paso me parecía más pesado que el anterior. La traición no solo me estaba afectando a mí, también se filtraba en el aire, impregnando todo lo que tocaba. Cuando llegamos a la sala, Stanley estaba sentado en un sofá, completamente tranquilo, como si no le importara lo más mínimo lo que estaba sucediendo. Estaba tan seguro de sí mismo que incluso me ofreció una copa de vino. Algo que solo alguien con una confianza desmesurada podría hacer en una situación como esta. ¿Qué quieres, Black?, me preguntó, su tono despectivo, como si no fuera más que un obstáculo en su camino. Quiero hablar de Tracy, respondí, sintiendo la presión de mis propias palabras. Mi tono era frío, calculado, pero bajo la superficie. La furia hervía. Stanley sonrió con arrogancia, como si todo fuera parte de algún juego en el que él ya había ganado. Tracy y yo hemos tenido una relación por un tiempo. Ya lo sabes, lo que pasa entre ella y yo no te incumbe. El veneno en sus palabras me hirió. Pero no iba a ceder. Lo que pasa entre ustedes me incumbe porque me está destrozando la vida. Todo lo que he construido. Todo lo que he dado. ¿Y tú vienes a destruirlo con una mentira? Su sonrisa se desvaneció un poco, pero siguió manteniendo una postura de superioridad. No tienes nada que ofrecer, Black. Tracy ya no te necesita. Ya no te quiere. Y tú eres solo un obstáculo más. Algo en su mirada, algo en su actitud, me hizo darme cuenta de que este tipo de gente nunca comprende lo que es perder. No comprenden el dolor real. El dolor de ver todo lo que amas ser destruido sin compasión. Creo que estás equivocado, dije, mis palabras saliendo con un filo más agudo. No soy el que ha perdido. El que va a perder todo esto eres tú. Stanley frunció el ceño, y fue entonces cuando mi mente hizo clic. De repente, me di cuenta de lo que tenía que hacer. No solo era cuestión de justicia. Era cuestión de asegurarse de que no quedara ni una pizca de duda sobre quién era el culpable aquí. Tomé el teléfono que había escondido en mi chaqueta. Lo saqué y comencé a grabar. Todo lo que estás diciendo. Todo lo que estás haciendo. Lo estoy grabando, le dije, mientras sus ojos se agrandaban al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Y todo esto, Stanley, se va a saber. Vas a pagar por lo que has hecho. La tensión en la sala creció exponencialmente. Stanley se levantó de golpe, avanzando hacia mí con furia. Max, que había estado observando en silencio, se movió hacia mi dirección. Pero en ese momento, algo dentro de mí se desató. Sin pensarlo, di un paso atrás y activé el dispositivo que había instalado en el teléfono para asegurarme de que todo quedara grabado. Si me tocas, las consecuencias serán peores para ti, advertí, mi voz ahora más firme que nunca. Stanley, por primera vez, dudó. En sus ojos, pude ver la rabia, la frustración. Ya no estaba tan seguro de sí mismo. De repente,
Max se acercó a mí con paso decidido. Pero esta vez no me iba a dejar intimidar. Tomé una decisión rápida. Sin dudarlo, empujé a Max hacia atrás. Y con un movimiento ágil, saqué la pistola que llevaba oculta. No era la primera vez que usaba un arma. Pero sí era la primera vez que la usaba para proteger algo que no tenía nada que ver con la guerra. Esta vez, la protección era personal. ¿Vas a hacer algo, Max? Lo desafié, apuntando ligeramente hacia él. ¿O vas a dejar que Stanley siga metiendo la pata? La situación se volvió tensa. Peligrosamente tensa. Stanley y Max intercambiaron miradas. Ambos conscientes de que algo grande estaba por desatarse. Yo ya no era el hombre que una vez había sido. La rabia, la tristeza, la impotencia, todo eso se había transformado en algo mucho más profundo. No solo era una cuestión de venganza. Era una cuestión de supervivencia emocional. Y en ese momento, lo único que quería era que la verdad saliera a la luz. El silencio en la habitación era denso. Opresivo, como si el aire mismo se hubiera detenido. Esperando que alguien rompiera la calma. Mi mano sostenía la pistola con firmeza. Pero no era la amenaza lo que me llenaba de adrenalina. No. Lo que me impulsaba era el fuego interno que me había encendido Tracy con su traición. El fuego que me obligaba a luchar. A no quedarme de brazos cruzados ante la injusticia de su engaño. Stanley y Max estaban inmóviles frente a mí. Cada uno evaluando si realmente tomaría la última medida. Aún con la pistola en la mano. Mi mente corría en todas direcciones. Sabía que este momento cambiaría todo. Sabía que no habría vuelta atrás una vez que lo hiciera. La traición de Tracy y su complicidad con Stanley ya no era solo un asunto personal. Había trascendido a algo mucho mayor. Todo estaba en juego. Mi vida. Mi futuro. Y el destino de mis hijos. Pero también sabía que no podía permitir que todo quedara impune. Que no podía permitir que ellos siguieran actuando como si estuvieran por encima de todo. Había llegado el momento de tomar el control de la situación. ¿Sabes qué, Stanley? Dije, mi voz saliendo con un tono que no había escuchado antes en mí. Una mezcla de rabia contenida y determinación absoluta. No me voy a quedar callado. No voy a permitir que me sigas aplastando. Ni a Tracy, ni a mí. Hoy te vas a enfrentar a lo que has hecho. Stanley me miró. Su rostro contorsionado por la frustración. Pero también por una leve sorpresa. Parecía que no había calculado que su mundo podría colapsar tan rápidamente. Y Max, el gran guardia de seguridad, observaba en silencio, sin saber si debía intervenir o esperar a ver cómo se desarrollaba todo. Pero mi mirada ya no era la de un hombre perdido. Era la mirada de alguien que había sido quebrado tantas veces que ya no temía nada. Me acerqué a Stanley, lo suficientemente cerca como para que pudiera escuchar cada palabra que salía de mi boca. Voy a llevar esto tan lejos como sea necesario. Tienes 3 opciones. Cooperas. Pagas por lo que has hecho. O vives el resto de tu vida bajo la sombra de lo que has perdido. Estoy preparado para arrastrarte a las profundidades de tu propia mentira. Stanley rió. Pero no era una risa de triunfo. Era una risa nerviosa, como si estuviera comenzando a darse cuenta de que las cosas no saldrían como él había planeado. ¿Qué crees que vas a lograr? Black, no eres más que un hombre atrapado en su propia miseria. Estás en mis manos, en nuestras manos. Este es el final para ti. Pero algo en sus palabras me hizo darme cuenta de que, aunque Stanley pensara que estaba ganando, no había entendido lo que estaba en juego. No tenía idea de que la situación se le estaba escapando de las manos. No comprendía que, a pesar de todo, aún había algo que podía usar contra él. La grabación. Mi mente pasó rápidamente por la secuencia de eventos. Como si estuviera viendo una película en cámara lenta.
Había grabado toda la conversación. Todo lo que Stanley había dicho. Cada palabra de Tracy. Cada amenaza que me había lanzado. Tenía el poder de destruirlos a todos. Por un momento, me invadió una sensación extraña. No era satisfacción lo que sentía. Era una mezcla de ira y tristeza. Como si hubiera alcanzado el punto en que todo lo que había conocido ya no tuviera ningún valor. No se trataba solo de la venganza, sino de la necesidad de justicia. De recuperar mi dignidad. Sin decir más, saqué mi teléfono y lo mostré a Stanley y a Max. Esto, dije, señalando la pantalla, es todo lo que necesitas saber. Todo lo que han intentado ocultar está aquí. Grabado. Listo para ser escuchado por todos. No hay escape para ustedes. Stanley se adelantó. Pero no era su arrogancia lo que me preocupaba. Era la forma en que su rostro se transformaba. Como si hubiera visto por primera vez la verdadera magnitud de sus propios actos. Los ojos de Max también cambiaron. Una mezcla de miedo y comprensión. Estaban atrapados. Y lo sabían. Esto no acaba aquí, dijo Stanley. Su voz ahora mucho más baja. Casi suplicante. No entiendes lo que estás haciendo. No sabes con quién estás jugando. Black. La amenaza en sus palabras era palpable. Pero esta vez no me intimidó. No importaba cuántas veces hubiera escuchado esa misma amenaza antes. No importaba cuántas veces me hubiera sentido impotente en el pasado. Este era el momento de la verdad. Y no iba a ceder. No estaba dispuesto a vivir el resto de mi vida como una sombra de lo que había sido. Lo que quiero es que pagues por lo que has hecho. Le respondí, mi voz tan firme como la roca. Quiero que enfrentes las consecuencias. No solo por lo que me hiciste a mí, sino por todo lo que le hiciste a nuestra familia. A nuestros hijos. Tracy, que había estado callada todo este tiempo, intervino. No puedes hacer esto, Black. No puedes destruirlo todo. Todo lo que hemos construido. Los niños. No puedes arruinar todo por tu orgullo. Pero lo que Tracy no entendía era que su orgullo, su mentira, ya había destruido todo. Ella había decidido unirse a Stanley. Había elegido un camino que nos separaba irremediablemente. Había cruzado una línea de no retorno. Y yo también lo había hecho. La diferencia era que yo no iba a dejar que la historia terminara con ellos saliendo indemnes. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. El reloj seguía su marcha. Pero el tiempo parecía detenerse. Cada segundo que pasaba me acercaba más a una decisión final. Una decisión que cambiaría todo. Stanley y Max sabían que había llegado el momento de enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Y yo estaba listo para exponer toda la verdad. No hay vuelta atrás, les dije, mi voz llena de determinación. La verdad saldrá a la luz. Y todos ustedes pagarán por lo que han hecho. La habitación estaba en silencio. Y solo se escuchaba el suave zumbido de mi teléfono grabando. Ya no había espacio para las mentiras. No había espacio para las evasivas. Todo lo que había sido ocultado. Todo lo que había sido manipulado. Estaba a punto de salir al descubierto. La tensión alcanzaba su punto máximo. La atmósfera en la habitación estaba tan densa que podía sentir cómo me ahogaba. Los minutos parecían horas. Y sin embargo, el reloj continuaba su marcha implacable. Estaba atrapado en un punto de no retorno. Y el peso de mi decisión me aplastaba con cada respiración. Aún con la pistola en la mano y el teléfono grabando las palabras que finalmente expondrían a Stanley. Max y Tracy. Sentía que el mundo entero estaba observando. El juicio no solo era sobre ellos. Era sobre todo lo que había construido. Sobre el sacrificio de toda una vida. Stanley se enderezó. Su rostro ahora no mostraba ni rastro de la arrogancia que había tenido antes. Había una mezcla de miedo y furia en sus ojos.
No era la primera vez que veía ese destello en los ojos de un enemigo al que la vida le había dado un golpe inesperado. Esta vez no era diferente. Max, el guardaespaldas de Stanley, también parecía estar evaluando cómo manejar la situación. Ambos sabían que no tenían escape. Sabían que lo que había hecho el protagonista estaba perfectamente registrado y que todo lo que intentaron ocultar quedaría expuesto. La verdad estaba allí, delante de ellos, y no podían hacer nada para detenerla. De repente, un grito rompió el silencio. «Esto no es lo que esperabas, ¿verdad?», dijo Stanley, su voz temblando de ira y miedo al mismo tiempo. «Tú no sabes a quién estás enfrentando. Yo tengo poder, yo tengo conexiones. Todo esto no va a terminar bien para ti». El temor de Stanley era palpable. Y aunque su voz intentaba sonar desafiante, podía ver que en su interior ya se estaba desmoronando. Las palabras que salían de su boca eran la desesperación de alguien que sabe que ha perdido el control. Que está atrapado en su propia red de mentiras. Pero no iba a detenerme. El dolor, la rabia, la traición, todo lo que había estado construyendo en mí durante esos meses, ahora salía de forma explosiva. Y no había forma de detenerlo. Este era el momento en que todo se aclararía. «No me amenazas», respondí con firmeza. Mi voz resonó en la habitación. Fuerte, llena de una seguridad que ni yo mismo había sentido en años. «Eres tú el que va a pagar por todo esto, Stanley. Y no solo tú, todos los que estuvieron involucrados. Tracy, Max, todos ustedes. Tracy, que había permanecido callada durante todo este tiempo. Finalmente habló. Black, por favor», dijo, su tono ahora mucho más suave. Casi suplicante. «No lo hagas. Esto ya no tiene sentido. Podemos resolverlo. Podemos hablarlo. No tienes que destruir todo». Su voz, que antes había estado llena de certezas y de mentiras, ahora sonaba vacía. No podía soportarlo. No podía soportar verla intentar manipularme una vez más. No podía escucharla seguir justificando lo injustificable. Había perdido toda la dignidad que alguna vez creí que tenía. Ahora solo era un eco vacío de alguien que había tomado un camino del que no podía regresar. «No hay nada que decir, Tracy», respondí, mis palabras frías como el hielo. «Lo que has hecho no tiene justificación. Estuviste con él, mentiste, traicionaste, y ahora esperas que te perdone. No, ya es demasiado tarde». La tristeza, esa vieja amiga que había estado acompañándome durante todo este proceso, volvió a hacer acto de presencia. No era solo la ira lo que sentía, sino una profunda desolación. La persona que había amado, la mujer con la que había construido una vida, ya no existía. Solo quedaba una sombra de lo que alguna vez fue. Stanley, incapaz de mantenerse en su postura de superioridad, dio un paso atrás. Ya no tenía las palabras. Ya no podía retarme. El miedo lo estaba consumiendo. Y por primera vez, vi la vulnerabilidad en él. Por primera vez, Stanley Cross, el hombre arrogante y poderoso, parecía un simple ser humano. Al igual que yo, un hombre que había cometido errores. Un hombre que ahora estaba viendo cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. «Esto no va a acabar así», dijo Stanley, con una voz que temblaba. «No entiendes lo que has hecho. No sabes con quién estás lidiando. Tengo dinero, conexiones. Puedo destruirte. Nadie va a creer tu historia. Lo que creo es que has estado engañando a todos. Pero ahora, Stanley, ya no hay escape. La verdad está aquí, frente a ti, y todos, absolutamente todos, van a saber quién eres en realidad». De repente, el teléfono comenzó a vibrar. La grabación estaba en marcha. Y la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo comenzaba a salir a la luz. Sabía que este era el momento en que todo cambiaría.
Que la pieza clave para derribar a Stanley y a todos los que lo apoyaban estaba en mis manos. Cada palabra que había sido dicha, cada mentira que había sido pronunciada, ahora quedaría registrada, no solo como prueba de lo que había sucedido, sino como testimonio de lo que significaba enfrentar a aquellos que pensaban que podían escapar de las consecuencias de sus actos. Max, que había estado observando todo en silencio, finalmente habló. No te metas más en esto. Black, dijo, su voz tensa, no sabes a quién estás enfrentando. Lo sé, respondí, y sé también lo que soy capaz de hacer. No me vas a asustar con tus amenazas. La única verdad aquí es que tú, Stanley, y Tracy, han cometido un error irreversible. Un silencio pesado se extendió en la habitación. La tensión era insoportable. Max dio un paso hacia mí. Pero me quedé inmóvil. Estaba preparado para cualquier cosa. No iba a dejar que la situación se saliera de control. Pero tampoco iba a permitir que Stanley siguiera controlando mis emociones. Yo tenía el poder ahora. Yo había ganado. ¿Por qué lo hiciste, Tracy? Pregunté, mi voz suave pero llena de dolor. ¿Por qué elegiste a Stanley? ¿Qué fue lo que te hizo pensar que este camino era el correcto? Tracy bajó la mirada, evitando mi contacto visual. No lo sé, Black, solo ocurrió. Pensé que si lo hacía, todo se solucionaría. Pensé que encontraría algo que me faltaba. Algo que tú ya no me podías dar. Eso no es excusa, respondí, mi voz firme. Nada lo justifica. De repente, el sonido de las sirenas cortó el silencio de la habitación. Estaba tan absorto en la confrontación que no me había dado cuenta de lo cerca que estaban. La policía estaba llegando, y con ella, el final de todo este drama. Estaba a punto de llegar el momento en que tendría que enfrentar las consecuencias de mis propias decisiones. Lo que sea que pase ahora. Lo que suceda después de esto. Ya no me importa, dije, con una mirada que atravesaba la sala. He hecho lo que debía hacer. La verdad se sabe. Y ahora, Stanley, Tracy. Todo está fuera de mis manos. Las puertas se abrieron. Y los oficiales de policía entraron. Ya no había vuelta atrás. La justicia, aunque tardía, había llegado.